nombre de Jesús en hebreo, que significa el Salvador. Yeshua. Amén. Hoy vamos a hablar de la iglesia que Cristo quiere. Amén. Así se llama el tema, la iglesia que Cristo quiere. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Juan, capítulo 17. Juan 17, versos del 20 al 23. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Amén. Y es la iglesia por la que Cristo oró. Amén. 17 de cuál, pastor? Juan 17, Evangelio de Juan, Sí, ya lo tengo. capítulo 17, versos del 20 al 23. Ok, amén. Es una oración de Cristo esta. Amén. Y le vamos a dar lectura. 17. Amén. 20, 23. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Pueden sentarse. Qué hermosa oración, ¿verdad? Hermanos, pero cuando hacemos todo lo contrario, estamos entristeciendo a Jesús. Es una oración, una petición de Jesús, de que Él quiere que la iglesia sea unida. Amén. Qué hermoso es ver cuando están unidos, como ayer que estuvimos trabajando, echándole ganas. Dios bendiga a mis hermanos que apoyaron. Sí, yo sé que muchos no pudieron, pero los que pudieron, Dios bendiga sus vidas. Porque la iglesia tiene que estar unida en todos los aspectos. Amén. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Hermanos, la iglesia no es solamente un lugar donde nos reunimos. Es un pueblo que pertenece a Cristo. Es un pueblo que vive para Cristo, un pueblo que ama como Cristo y un pueblo que sirve como Cristo y que camina en obediencia a Cristo. Hermanos, y después de 6 años podemos preguntarnos: ¿tenemos 6 años de asistir a la iglesia o 6 años de ser transformados por Cristo? ¿Qué ha pasado en esos 6 años con nosotros? Sabemos que la iglesia ha enfrentado divisiones y ha enfrentado problemas, y a veces que Dios permite esas cosas para determinar quién es la verdadera iglesia. Hermanos, nuestro amado Salvador quiere una iglesia unida. Esa es la oración de Él. Y hermanos, dice en esa oración Jesús: para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Y esto es impresionante. Jesús no solamente pidió que sus discípulos predicaran, que hicieran milagros o que crecieran numéricamente,
Jesucristo pidió unidad. Por eso Él dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí yo estaré en medio de ellos. Amén. Una iglesia dividida contradice delante del mundo el mensaje que se predica. Podemos tener un templo bonito, podemos tener buena música, buena predicación, actividades, programas, pero si existe resentimiento, si existe rivalidad, si existen pleitos, si existe murmuración, si existe competencia y falta de amor, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿estamos representando correctamente a Cristo? Hay muchos dicen y hablan acerca de la iglesia, pero específicamente no saben lo que es una iglesia. Y la iglesia es precisamente unidad. La iglesia es, hermanos, cuando las personas de una misma fe, un mismo Dios, un mismo Espíritu, se reúnen para adorar al Rey de Reyes. Esa es la iglesia. Significa reunión. Hermanos, una iglesia no se destruye solamente cuando alguien se va. A veces una iglesia comienza a destruirse cuando dejamos de orar los unos por los otros. Una iglesia se comienza a destruir cuando hablamos unos de otros. Una iglesia se comienza a destruir cuando perdemos el amor, cuando dejamos de servir, cuando nos ofendemos fácilmente, cuando formamos grupos, cuando queremos tener siempre la razón, cuando criticamos al que sirve, pero nosotros no servimos, cuando queremos privilegios sin responsabilidad. La división comienza en el corazón antes de aparecer en las bancas. Hermanos, la iglesia primitiva no solamente se reunía, vivía como familia. Dice allá en Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47, y se dedicaban, dice, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno, y día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Imagínense, hermanos, esa es la iglesia de Cristo. Aquí nos presenta una iglesia extraordinaria. Y dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Yo quiero que observen 4 características de esta iglesia. Aquí habla de doctrina. No estaban unidos solamente por emociones, estaban unidos por la verdad. Otro aspecto que habla es de la comunión que había entre ellos. No eran personas que simplemente llegaban a un culto y se iban.
Había una amistad, una relación fraternal entre ellos. El tercer aspecto que habla aquí es la oración. La presencia de Dios no era un accidente. Dice que ellos la buscaban juntos. Y el cuarto aspecto que se habla aquí era la generosidad. Ahí está el problema más grande de la iglesia. Dice aquí que en Hechos 2:44, todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto no significa que todos perdieran sus propiedades o que la Biblia estableciera una especie de propiedad colectiva obligatoria. No. Aquí lo que significa que el amor de Cristo había cambiado su relación con las cosas y con los hermanos. Cuando alguien tenía necesidad, el otro no decía, este no es mi problema. Decía, ¿qué puedo hacer por mi hermano? Eso es iglesia. Hermanos, ¿quién es realmente parte de la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta más importante. Aquí viene, hermanos, la parte más confrontativa. Porque podemos asistir a una iglesia y todavía no estar caminando como discípulos de Cristo. Jesús dijo allá en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hermanos, esto debe hacernos temblar. Hablar de Cristo no es lo mismo que obedecer a Cristo. Podemos decir, Cristo es mi Señor, pero la pregunta es, ¿realmente Cristo gobierna mi vida? Podemos cantar, te amo Jesús, pero ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? Podemos decir, yo soy de Cristo, pero la pregunta es, ¿hay obediencia en nuestra vida? Dice allá en Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. La Biblia nos obliga a examinarnos. Ser iglesia no significa solamente tener una silla. Ser iglesia no significa solamente tener una Biblia. Ser iglesia no significa solamente cantar. Ser iglesia no significa solamente levantar las manos. Ser iglesia no significa solamente participar en actividades o llevar muchos años congregándose. Hermanos, ser parte del pueblo de Cristo implica pertenecerle a Él y caminar en obediencia a Él. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido, porque entonces no sería cuerpo. Dice Pablo allá en 1 Corintios 12:12. Así dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Y posteriormente dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Pensemos en nuestro cuerpo. ¿Se imaginan ustedes que el ojo diga, yo no necesito al oído? ¿O que la mano diga, yo no necesito al pie? Sería absurdo. El cuerpo funciona
cuando cada miembro ocupa su lugar y cada miembro cumple su función. Por eso Pablo dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento. Iglesia, no todos hacen lo mismo, pero todos tienen algo que hacer. Uno predica, otro enseña, otro ora, otro visita, otro limpia, otro recibe a las personas, otro canta, otro evangeliza, otro ayuda económicamente, otro anima, otro discipula, otro sirve silenciosamente, pero todos sirven al mismo Señor. Esa es la iglesia. No existen servicios grandes y servicios pequeños delante de Dios. Hay personas que quieren servir únicamente donde las puedan ver. Pero Cristo mira también al que trabaja cuando nadie lo ve. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice en Mateo 20:26. En el reino de Dios, grandeza no significa posición, significa servicio. Dice, si quieres ser el número uno en el reino de los cielos, tienes que ser el que más sirve. Y Él lo demostró cuando los apóstoles estaban discutiendo por una posición en el reino de los cielos. Jesús tomó la vasija del agua y la toalla y les lavó los pies a sus discípulos. Por eso quiero decir algo especialmente a todos los hermanos que han servido durante estos 6 años, a los que han permanecido, a los que han llegado cansados y aún así han servido, a los que han orado cuando nadie los veía, a los que han ayudado sin recibir reconocimiento, a los que han seguido adelante aún cuando hubo dificultades. No se cansen, hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás algunas personas no han visto tu servicio. A todos los que han apoyado el ministerio, Dios los bendiga. Que Dios desate bendiciones sobre ustedes. Hermanos, Dios sí ha visto tu servicio. Quizás nadie te dio las gracias, pero Dios sí lo vio. Quizás alguien criticó lo que hiciste, pero tu recompensa viene del Señor, no de los hombres. Hermanos, donde está la presencia de Dios es en la iglesia. Y lo dice allá Mateo 18:20. Con 2 o 3 que estén verdaderamente unidos en amor, en la fe. Hermanos, ahí está Jesucristo en medio de ellos. ¿Y quiénes son esos 2 o 3? No se trata simplemente de contar personas. El contexto de Mateo 18 habla de disciplina, de reconciliación, de acuerdo, de autoridad espiritual dentro de la comunidad de creyentes. Por eso no debemos reducir el versículo a mientras haya 2 personas, Dios está ahí. El énfasis está
en congregados en mi nombre. Ahí está el énfasis. No solamente juntos físicamente, sino juntos bajo la autoridad de Cristo. Hermanos, no dos personas reunidas para hablar mal de alguien. Ahí no está Cristo, ahí está el diablo. ¿Sí? No tres personas reunidas para crear división. Uno de los aspectos de Satanás es decir, divide y vencerás. Y eso es lo que hace. No 5 personas reunidas para formar un grupo contra otros, sino personas que dicen, estamos aquí en el nombre de Jesús, bajo la voluntad de Jesús y buscando la gloria de Jesús. Aquí está el corazón del texto. La presencia de Dios no se fabrica, se busca con un corazón rendido. Podemos tener música y no tener comunión. Podemos tener volumen y no tener presencia. Podemos tener actividad y no tener transformación. Podemos tener emociones y no necesariamente tener arrepentimiento. Pero cuando una iglesia ora, cuando una iglesia perdona, cuando una iglesia ama, cuando una iglesia obedece, cuando una iglesia sirve y cuando una iglesia busca la santidad y exalta a Cristo, entonces está creando un ambiente espiritual donde la presencia de Dios es buscada con sinceridad. Dice el Salmo 133:1. Fíjese lo que dice Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y después dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde hay armonía, donde no hay pleitos, donde no hay resentimientos, donde no se critica, donde todos ayudan, donde todos se aman. Ahí hay armonía, ahí baja la bendición, ahí baja la vida eterna, ahí está la presencia de Dios. La iglesia no puede decir amo a Cristo y odiar su cuerpo. Como muchos dicen, no es necesario que me reúna, no es necesario que me congregue. Cuando tú dices eso, es que tú no quieres ser iglesia, es que tú no quieres ser del cuerpo de Cristo. Y es lo que muchos no entienden. Hermanos, Primera de Juan 4:20 es contundente. Dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto confronta tu espiritualidad, porque es fácil decir gloria a Dios, pero después no queremos hablar con nuestro hermano. Es fácil levantar las manos, pero cuesta extenderlas para ayudar. Es fácil cantar Cristo te amo, pero ¿cuánto cuesta perdonar? Es fácil decir somos una familia, pero cuando llega el conflicto, muchos desaparecen. Cristo nos llama a algo más profundo, no solamente a reunirnos, sino a amarnos. Dice allá en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, imagínense ustedes varias brasas encendidas juntas. Cuando permanecen juntas, conservan el calor.
Pero saque una brasa y déjela sola. Poco a poco pierde el fuego, y así ocurre espiritualmente con los que dejan de congregarse. Se pierde el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, hay creyentes que dicen: yo puedo estar solo con Dios. Sí, necesitamos nuestra relación personal con Dios, pero Dios también estableció la iglesia para que nos edifiquemos, para que nos exhortemos, para que nos ayudemos y para que caminemos juntos. Dice Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La brasa necesita fuego, pero también necesita otras brasas. 6 años que estamos construyendo. Hoy, hermanos, no solamente debemos decir cumplimos 6 años. Tenemos que preguntar qué clase de iglesia somos después de 6 años. ¿Somos una iglesia más madura? ¿Somos una iglesia más unida? ¿Somos una iglesia más servicial? ¿Somos una iglesia más comprometida? ¿Una iglesia más llena de amor? ¿Una iglesia más conocedora de la palabra? ¿Una iglesia más obediente? ¿Una iglesia más evangelística? ¿Una iglesia más parecida a Cristo? Porque el propósito de Dios no es que tengamos muchos años. El propósito es que tengamos crecimiento espiritual. Efesios 4:13 habla de llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. No parecernos más a una denominación, no parecernos más a otro ministerio, no parecernos más a una persona, sino parecernos más a Cristo. Hermanos, una segunda confrontación: hay quienes hablan de iglesia, pero no caminan como iglesia. Aquí debemos tener cuidado de no convertir esto en un ataque personal. No es ataque personal para nadie, es la palabra de Dios. No estamos diciendo tú eres falso, estamos diciendo examinémonos todos, porque quizá yo también necesito cambiar. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay personas que conocen versículos, pero no perdonan. Hay personas que conocen doctrina, pero no aman. Hay personas que hablan de servicio, pero no sirven. Hay personas que hablan de unidad, pero provocan división. Hay personas que hablan de santidad, pero alimentan secretamente el pecado. Hablan de Cristo, pero no quieren obedecerle. Esto no es madurez espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la verdadera madurez se demuestra cuando de la Biblia pasa al corazón, y del corazón pasa a la conducta, y de la conducta pasa a la comunión entre hermanos. Ese es el seguimiento. Amén. ¿Qué debemos hacer para seguir unidos? Poner a Cristo en el centro. Dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. No pongan los ojos sobre el pastor.
No ponga los ojos en ningún hermano o en algún grupo. Es en Cristo. Él es el modelo. Amén. Otro aspecto, hermanos, que debemos hacer para seguir unidos es aprender a perdonarnos. Dice Colosenses 3:13, perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. El tercer aspecto para hacer una iglesia unida es dejar la murmuración. Hermanos, Efesios 4:29 nos llama a hablar para edificar. Antes de hablar de alguien, ore por esa persona. El cuarto aspecto para ser una iglesia unida es servir. No preguntemos qué puede hacer la iglesia por mí. Pregúntate qué puedo hacer yo para Cristo y para su iglesia. Esa es la pregunta. Y quinto aspecto, permanecer. El Señor habla de fidelidad, habla de permanencia, de firmeza. No abandonemos todo cada vez que llega una dificultad. Una familia no se destruye porque tuvo un problema. Lo enfrenta, busca reconciliación y continúa. Hermanos, el sexto aspecto es buscar la presencia de Dios. Una iglesia fuerte no es aquella que depende únicamente de programas, es aquella que depende de Dios. Una iglesia verdadera, hermanos, debe de ser una iglesia que ama. Allá en 1 Corintios 13 nos recuerda que podemos hacer muchas cosas y aún así carecer de amor. Podemos hablar lenguas, podemos profetizar, podemos tener conocimiento, podemos tener fe, podemos dar, pero si no tengo amor, dice, nada soy. Y esto es profundamente confrontativo. El amor no significa permitir el pecado. Amar también significa corregir. Amar significa decir la verdad. Amar significa exhortar. Amar significa restaurar. Amar significa no abandonar al hermano. Amar significa buscar su bien espiritual. Cristo no nos llamó a una iglesia donde todos piensan exactamente igual. Nos llamó a una iglesia donde Cristo es el Señor y el amor, hermanos, gobierna nuestras relaciones. Yo quiero que cada uno se haga estas preguntas delante de Dios. ¿Estoy contribuyendo a la unidad o a la división? ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? ¿Estoy sirviendo o solamente esperando recibir? ¿Estoy perdonando o acumulando resentimiento? ¿Estoy buscando la presencia de Dios o solamente la actividad de la iglesia? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy obedeciendo a Cristo? ¿Mi vida hace que otros quieran acercarse a Jesús? Esa es la pregunta. Y una pregunta todavía más profunda. Si Cristo examinara hoy nuestra iglesia, ¿encontraría una iglesia que realmente le pertenece? Porque esa es la iglesia que va a buscar cuando Él venga. Una iglesia que lo está esperando. Una iglesia que está preparada. Una iglesia que lo ama profundamente. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Hermanos, y a todos los que han permanecido fieles, hoy les digo, no desmayen. Y quiero cerrar esta parte, hermanos, mirando también a quienes han permanecido. Porque en toda iglesia hay hermanos que quizá no hacen ruido, pero son columnas.
personas que oran, personas que sirven, personas que sostienen, personas que dan, personas que visitan, personas que llegan aunque vengan cansadas, personas que siguen creyendo, personas que han atravesado situaciones difíciles y todavía dicen: aquí sigo porque Cristo sigue siendo mi Señor. Amén, gloria a Dios. A ustedes, hermanos, quiero decirles: no permitan que las dificultades les roben el gozo. No permitan que el comportamiento de otros determine su fidelidad. No sirvan para que los hombres los reconozcan, sirvan para Cristo. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no ha olvidado. Hermanos, 6 años. Y ahora, hermano, viene algo más grande. Hoy no solamente celebramos 6 años, hoy estamos renovando un compromiso con Cristo. Y podríamos decir: Señor, después de 6 años no queremos simplemente continuar, queremos madurar. No queremos solamente llenar el templo, queremos llenar nuestros corazones de tu presencia. No queremos solamente hablar de Cristo, queremos vivir como Cristo. No queremos solamente llamarnos iglesia, queremos ser la iglesia que tanto tú quieres. No queremos división, queremos unidad. No queremos competencia, queremos servicio. No queremos religiosidad, queremos una relación verdadera contigo. No queremos solamente emoción, queremos transformación. No queremos solamente decir que te amamos, queremos demostrártelo obedeciéndote. Hermanos, si hoy pudiéramos poner un espejo espiritual delante de nosotros, no para mirar al hermano, sino para mirarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que veríamos hoy? Tal vez Dios nos diría: hijo, hay cosas que tienes que cambiar. Pero también podría decirte: hijo, no te rindas, sigue caminando, sigue sirviendo, sigue amando, sigue creyendo. Porque la iglesia no es perfecta, Cristo sí es perfecto. Y nosotros estamos siendo transformados a su imagen. Y por eso, en este 6º aniversario, no digamos simplemente: Señor, bendice nuestra iglesia. Digamos en este día: Señor, transforma nuestra iglesia, comenzando principalmente conmigo. Eso es lo que tenemos que decir. Cristo los ama. No claudiquen. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado no mira atrás. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La Biblia te dice: no tengas miedo y no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, gloria a Dios. Cristo los ama, hermanos. Y hoy le damos gracias al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y Él lo va a seguir haciendo. Amén. Así que yo le doy gracias a todos los que han orado por la unidad. Le doy gracias a todos los que han apoyado de una u otra manera. Gracias a los que han servido. Gracias a los que aún permanecen a pesar de las dificultades. Gracias por aquellos que aún, ¿verdad?, caminan con valentía. Aquellos que están perseverando a pesar de las dificultades, que están firmes.
esperando la venida de Cristo. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nos presentamos delante de tu presencia con humildad. Gracias por estos 6 años. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias por cada hermano que ha permanecido. Gracias por los que sirven, Señor. Bendice a los siervos. Gracias por cada persona, Padre, que aún está firme. Por cada oración, gracias. Por cada lágrima, gracias. Por cada batalla, gracias, Señor. Por cada alma que ha escuchado tu palabra, gracias, mi Dios hermoso. Señor, hoy no queremos solamente celebrar, queremos examinarnos delante de ti. Padre, queremos examinar si hemos perdido el primer amor. Restáuralo. Si hemos permitido la división, Señor, sana nuestras heridas. Si hemos guardado resentimiento, danos la capacidad para perdonar. Si hemos murmurado, pon guarda en nuestra boca. Si hemos dejado de servir, enciende nuevamente, Señor, nuestro corazón. Si nos hemos vuelto religiosos, devuélvenos a Cristo. Si hemos dejado de orar, despierta nuevamente nuestra vida de oración. Si hemos dejado de amar, llénanos de tu amor. Señor, haz de esta congregación una iglesia que te ame de verdad, una iglesia que ame tu palabra, una iglesia que ame la oración, una iglesia que ame las almas, una iglesia que ame a sus hermanos, una iglesia que sirva, una iglesia que perdone, una iglesia que restaure, una iglesia que permanezca unida, que nunca seamos conocidos solamente por lo que hacemos, sino por la presencia de Cristo en medio de nosotros. Guarda, Señor, la casa pastoral. Guarda, bendito Dios, los diferentes ministerios. Guarda el liderazgo. Guarda a los servidores. Guarda, Señor, y fortalece a los que están cansados. Levanta a los que están desanimados. Restaura a los que están heridos. Trae de regreso a los que se han apartado. Y danos un mismo corazón y un mismo propósito. Señor, ayúdanos a exaltar a Jesucristo, Señor, en esta iglesia. Y que podamos decir como la iglesia primitiva: Señor, queremos perseverar en tu palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que nuestra casa sea una casa de oración, que nuestro templo sea un lugar de adoración, que nuestra iglesia sea un lugar de restauración, que nuestra comunidad vea nuestras buenas obras y que glorifique al Padre. Y cuando lleguemos al próximo aniversario, que no solamente podamos decir tenemos un año más, sino que podamos decir somos una iglesia más madura, somos una iglesia más unida, somos una iglesia más santa, más servicial y más parecida a Cristo. Señor Jesús, sé tú el centro de esta iglesia y no permitas que ninguna persona, que ningún problema, que ninguna ofensa, que ninguna diferencia o circunstancia nos robe la unidad. Porque somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo eres tú, mi Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, y que por muchos años más podamos permanecer firmes y unidos hasta que Cristo venga por su iglesia. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Dense un abrazo ustedes mismos y un aplauso también ustedes mismos. Dios bendiga esta iglesia.